La investigación es una actividad humana, un proceso orientado a la obtención de nuevos conocimientos y por esa vía dar soluciones a problemas o interrogantes de carácter científico. Hay unas características principales de toda investigación, tales como que se basa en algún razonamiento lógico y está vinculado a alguna teoría. Se puede repetir, toma como base trabajos previos, genera nuevas preguntas o es de naturaleza cíclica. Sus resultados se pueden generalizar o aplicar a otras situaciones y su objetivo final debe estar enfocado al beneficio de la sociedad. El método científico, es decir, hace referencia al proceso que debe llevarse a cabo para obtener conocimiento que sea válido para la ciencia. Está constituido por una serie de pasos determinados y debe valerse de instrumentos fiables, es decir, como las observaciones, las preguntas, las hipótesis, la experimentación, las conclusiones, la documentación, el descubrimiento, las nuevas preguntas y por último seguir aprendiendo para poder obtener más conocimientos. La investigación cuantitativa, ¿qué es? Es la forma más básica de profundizar, descubrir y estudiar un tema o hallazgo. Se entiende como aquello que utiliza métodos numéricos, datos o cuantificables para hacer generalizaciones sobre un fenómeno. Los números se originan a partir de escalas de medición objetiva para las unidades de estudio a analizar, denominadas variables. Las escalas de medición utilizadas son generalmente estadísticas para discriminar el comportamiento de una variable y de esta forma poder explicar el fenómeno u objeto de estudio. Es decir, que siempre van a ser cuantificables, es decir, que van a tener siempre una medición. Por lo tal, hay unas características principales, tales como que es objetiva, la medición que se hace es penetrante y controlada, se basa en la inducción probabilística del positivismo lógico. Las inferencias van más allá de los datos. Es generalizable. Está orientada al resultado. Los datos suelen ser sólidos y repetibles. Es deductiva. Es particularista y tiene una realidad estática. Entonces podríamos decir, ¿en qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? Es notable en las ciencias sociales, es decir, en lo sociocultural, pues es el mismo comportamiento humano. Las experiencias resultan difíciles de identificar, definir, controlar, aquellas todas variables que los seres humanos no responden de la misma manera en variadas circunstancias. Entonces está dirigida a poblaciones grandes. Su interés principal no es cualificar, sino enfocarse en hipótesis para el análisis e interpretación de los resultados con mayor libertad, con voluntad, con libre elección o responsabilidad moral y social. El estudio es la definición o recolección de datos y análisis para hacer los objetivos principales que el investigador estará necesitando para realizar la investigación. ¿Cuáles son los tipos de diseño de investigación científica? Es decir, está la experimental, que se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto y suele tener una variable de tratamiento. Es decir, todo lo que se busca por medio de la experimentación. Está la cuasi experimental. Difieren los experimentos puros en el grado de seguridad que pueda tenerse en la equivalencia inicial de los grupos. Existe una exposición como una respuesta y una hipótesis para contrastar, pero no hay aleatorización de sujetos en los grupos de tratamiento y control. Es decir, que podría ser casi experimento, pero no necesariamente, puede ser en hipótesis también. Está la descriptiva. No hay manipulación de variables. Estas se observan y se describen tal como se presentan en su ambiente natural. Y la metodología fundamental es valerse de algunos elementos cualitativos y cuantitativos. Es decir, todo lo que se pueda describir para hacer aquella investigación. Y está, por último, la ex post facto.
que son los datos que se reúnen después de que hayan ocurrido los hechos. Se utilizan como sondeos útiles para probarlos posteriormente. Solo que ya se conoce, pero entonces se tiene que valer a ver si sí es lo correcto o no, entonces de acuerdo a sondeos que se realicen. ¿Cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo versus enfoque cualitativo? Entonces, los datos que se reúnen a partir de métodos cuantitativos han sido considerados más precisos y objetivos, ya que se generan utilizando métodos estandarizados que pueden ser analizados y reproducidos en procedimientos estadísticos. Y los datos cualitativos son vistos como menos precisos y confiables para el investigador. El investigador cuantitativo tiene claro que los resultados pueden ser válidos o pueden ser no precisos. Deben recurrir a encuestas para comprender el significado de preguntas que se plantean. La habilidad de las personas para recordar eventos es falible y es difícil de controlar las experiencias humanas. Entonces, los investigadores cualitativos han desarrollado mejores técnicas para clasificar y analizar los datos descriptivos. La recolección de datos cuantitativos o cualitativos opera dentro de un contexto cultural y es afectada por las tendencias y creencias de los recolectores. Se plantea que en el proceso que- crítico de una organización, la sistematización y el análisis e interpretación de la investigación, más los procesos cognitivos del investigador, pueden conducirlo a la búsqueda de estrategias analíticas, ya sean cualitativas o cuantitativas, como un intento de asegurar una mayor precisión y significación de sus datos e interpretaciones. Entonces, es posible pensar una metodología que involucra lo cuantitativo y lo cualitativo, y de ser posible, ¿cómo se caracteriza? Sí es posible que una investigación se pueda usar la metodología con ambos enfoques y se denomina investigación de enfoque mixto, ¿ya? ¿En qué se basa esta metodología? Resulta que el enfoque mixto busca la integración de los dos enfoques, es decir, cualitativo y cuantitativo, dando la misma importancia a ambos enfoques o un enfoque puede ser dominante frente al otro. Ofrece ventajas al investigador, tales como una información detallada, es complementaria y provee diferentes tipos de conocimiento para obtener más datos acertados. Las metodologías mixtas son complementarias, verificando sus teorías, amplían la confianza, dan validez y comprensión de los resultados. Se puede hacer una investigación mixta en paralelo o en secuencia dependiendo del objetivo del estudio. Finalmente, los autores indican que la subjetividad y la objetividad forman parte de los estudios cualitativos como de cuantitativos, y la utilización de diseños de método mixto es una excelente alternativa para la investigación de campo educativo. Es decir, que en esta metodología podríamos obtener datos ya sean verificables y que se puedan cuantificar y también descripciones que se puedan cualificar. Entonces, para esto tenemos un paradigma de investigación muy reconocido como lo es el sociocrítico, que es un enfoque que trata sobre los enfoques mixtos, ¿ya? Tiene como objetivo promover las transformaciones sociales, dando respuestas a problemas específicos con la participación de los miembros de la comunidad para tener un acercamiento a la realidad de manera crítica con el fin de garantizar la objetividad de los procedimientos científicos y les permita poner en práctica y transformar la realidad. La autorreflexión, el conocimiento interno para que cada uno desempeñe un rol en el grupo. Para ello, la crítica ideológica y la aplicación de procedimientos del psicoanálisis. Busca la liberación, emancipación para criticar e identificar el potencial de cambio. Su modelo ontológico es múltiple, divergente, constructivo y holístico. Su metodología epistemológica es subjetiva, es cualitativa, es cuantitativa, inductivo, centrada en diferencias
por el contexto y el tiempo. Su método, como lo dijimos, es cuantitativo y cualitativo, tiene una acción colectiva y es marcada por los valores, críticas y de la ideología en su campo axiológico. Para el modelo de paradigma cuantitativo puede ser el positivismo, que es una corriente que sustenta en hechos empíricos y razonamientos lógicos atribuidos a las ciencias exactas. Entiende la realidad como una sola, es generalizable debido a que el conocimiento obtenido es exacto, probado, medible, verificable y confiable. Busca explicar, controlar y predecir los resultados. En su enfoque y metodología ontológica es singular, tangible, convergente, fragmentable. En su enfoque epistemológico es objetivo, deductivo, no sometido al tiempo, hay afirmaciones nomotécticas y leyes, explicaciones, deductivo, cuantitativo y centrado sobre las semejanzas. En su enfoque es cuantitativo para el dato de información y para su enfoque axiológico no está sujeta a ningún valor. Recuerdo, este es el cuadro comparativo del enfoque cuantitativo y mixto de la segunda parte de la actividad. Mi nombre es Eva Viviana Céspedes. Muchas gracias.